Y ha sido estas 2 últimas semanas mi oración que podamos entender por la ayuda del Espíritu de Dios lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Hay cosas que en este texto que quizás no hemos considerado con la seriedad debida y que necesitamos reflexionar, hermanos. Es un texto sumamente importante e inspirador para la iglesia a lo largo del tiempo, como lo verán esta mañana. Pablo ya ha expuesto la gloria del Evangelio del Señor Jesucristo y él ya lo ha aplicado a la vida de los creyentes, recordando que las misericordias tan grandes que son mostradas en el Evangelio se deben de ver mostradas en una vida piadosa. Es decir, no existe tal cosa como hablar de un glorioso evangelio y de una vida desordenada, hermanos. No existe y no debería de existir entre nosotros que es posible hablar de un glorioso evangelio que es poder de Dios para salvar y que éste no transforme la vida de los creyentes. Algo no está bien si eso es la situación. Así que Pablo continúa con su exposición de esto y esta mañana va a hablar ahora ya, va a comenzar a hablar un poco del remitente de esta carta, es decir, de él mismo y cómo este evangelio ha sido aplicado a su propia vida. Es decir, el mismo evangelio del que él habló del capítulo 1 al capítulo 11 y que en el capítulo 12, verso 1, comienza diciendo que por medio de esas grandes misericordias, cada uno debe de presentarse como un sacrificio santo y vivo, agradable a Dios y que ese es el culto racional. Ahora él va a hablar un poco al respecto de cómo ese evangelio lo ha hecho en su vida. Solamente que antes de pasar a hablar un poco de él tiene que animar un poco a los creyentes. Él tiene que alentarlos con lo que ese evangelio ha estado haciendo en medio de ellos. Así que esta mañana vamos a ver estos 2 puntos. Ánimo a los creyentes y la autoridad del remanente. Ánimo a los creyentes y la autoridad del remitente. Dice nuestro texto en el versículo 14, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y rebosantes de todo conocimiento, de tal manera que podéis aconsejaros unos a otros. Y si ustedes ven sus Biblias, él no les dijo únicamente, estoy seguro de vosotros, hermanos. Aquí Pablo quiere hacer un lazo muy cercano a ellos. Él les dice, estoy seguro de vosotros, hermanos míos. Estoy seguro de ustedes, mis hermanos, como tratando de hacerles ver el vínculo que Él tiene con ellos. Ahora, quiero que piensen un poco por qué la intencionalidad de decirles esto. Pablo nunca ha estado en esta iglesia. Él nunca ha pisado la iglesia en Roma. Es probable que él conocía a algunos creyentes de esta iglesia, pero nunca ha estado en esta iglesia. Él anhela estar en esta iglesia, como dice en el capítulo 1, pero nunca ha estado. No solamente eso, hermanos. Él ha hecho exhortaciones importantes. Él ha hablado de cosas que requieren autoridad. Y él les dice, hermanos míos, con toda humildad y amor genuino por ellos. Hermanos, él quiere hacerse uno con ellos, no obstante que nunca ha estado con ellos. Y les dice, estoy seguro, hermanos míos, de que ustedes están llenos de bondad y rebosantes de todo conocimiento. Es decir, estoy seguro, hermanos, que aunque yo no estoy con ustedes,
hermanos míos, yo estoy seguro que ustedes son una iglesia fuerte, que ustedes son una iglesia capaz de crecer unos con otros. Es evidente el fruto que se escucha de ustedes, que ustedes son una iglesia fuerte. El fruto de esta iglesia es conocido como lo vemos en el capítulo 1 y por lo tanto yo estoy seguro de que ustedes pueden aconsejarse porque están llenos de toda benignidad y de todo conocimiento de Dios. Y hermanos, yo quiero que mediten un poco en esto mientras les leo otro pasaje para hacer un contraste de lo que Pablo está queriendo decirles. Primero a los Corintios capítulo 3, verso 1. Una iglesia en donde probablemente Pablo, lo más seguro, él está y está escribiendo esta carta. Y una iglesia donde ha tenido que solucionar un sinfín de problemas, desde pequeños hasta escandalosos, y a los cuales les tiene que decir a los corintios, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Él tiene y está viviendo en una iglesia donde no hay bondad, donde no hay conocimiento, y donde ni siquiera puede hablarles a ellos las necesidades más básicas, porque su comportamiento es como de personas que recién se han convertido. Y por otro lado dice, pero ustedes en Roma, yo estoy seguro, hermanos míos, de que ustedes están llenos de fruto del Espíritu, que están llenos de bondad y que rebosan de conocimiento de las Escrituras. Hermanos, por favor, traten de ir hilando muchos textos, porque esta es la razón por la cual muchos creyentes hablan como el fruto del Espíritu o estar llenos del Espíritu, como estar llenos de la palabra de Dios. Porque esas dos cosas las vamos a encontrar constantemente juntas en las Escrituras. Y Pablo les está diciendo, creyentes en Roma, ustedes están llenos de bondad, ustedes están llenos de deseos buenos por sus hermanos y ustedes están llenos de conocimiento o de doctrina, que es la palabra original ahí. Mientras a los creyentes en Corintio les dice, sus actos son evidentes, que ni siquiera puedo hablarles como a personas que ya entienden. Entonces, él está haciéndoles ver, hermanos, que ellos son una iglesia fuerte, hermanos. Que verdaderamente ellos son una iglesia que entienden y que pueden recibir estas cosas que Pablo les ha hablado. Ahora, ¿con qué propósito? Dice, con el propósito de que ellos puedan aconsejarse unos a otros. Hermanos, es muy probable que la iglesia en Roma, para el momento en el que el apóstol Pablo está escribiendo, no tenía un solo pastor. Y yo no sé si ustedes habían meditado en esto. No había un pastor, hermanos. Pero esta iglesia es alabada por el apóstol Pablo por el fruto del Espíritu en sus vidas, por la bondad y el conocimiento de doctrina, y les dice, y ustedes pueden, literalmente lo que Pablo les está diciendo aquí es, literalmente ustedes pueden colocarse en la mente de sus hermanos. Esa es la palabra original. ¿Saben por qué está diciéndole esto? Porque Pablo está diciendo, ustedes son capaces de ayudarse en el crecimiento unos a otros mediante la amonestación, la exhortación y el consejo. Lo que nosotros vemos en nuestro idioma como la frase podéis aconsejaros unos a otros, es un término que está diciendo ustedes pueden animarse, exhortarse, ustedes pueden aconsejarse, porque ustedes creyentes son una iglesia fuerte, firme. Y hermanos, qué hermoso que el apóstol Pablo les está diciendo esto a unos creyentes.
que no tenían pastor, hermanos, y que han tenido que ser instruidos en cosas, como veremos más adelante, difíciles. Pero Él les dice, yo estoy seguro de ustedes, mis hermanos, mis amados hermanos, de que ustedes están llenos de toda bondad y doctrina para poderse aconsejar, para poderse exhortar, para poderse animar, para poder seguir creciendo. Hermanos, el apóstol Pablo tiene que hacer esto a la luz de la exhortación que él acaba de hacer. Y aquí aprendemos varias cosas, hermanos. Número 1, que el propósito de la iglesia es conformar a los creyentes a la imagen de Cristo. ¿Para qué, hermanos? Para servir al ministerio del Evangelio, hermanos. La razón que esta iglesia sea fuerte, que está llena de toda bondad y doctrina, es para que ellos como iglesia puedan seguir creciendo y que avanzando el reino, porque hermanos, no olviden que esto acaba de venir después del versículo 13 y de todo lo que hemos estado hablando acerca de lo que estaba pasando con las divisiones por el fuerte y el débil. ¿Recuerdan que el hablar de la comida y la bebida y los días de fiesta no tiene nada que ver con el reino de Dios? Que habrá débiles en conciencia que no pueden hacerlo, que no deben de condenar a sus hermanos. Y habrá los fuertes que pueden hacerlo y que lo hagan y no menosprecien a sus hermanos. Esta es la temática que ha venido diciendo. Y después Él los encomienda al Señor, pidiéndole que el Espíritu de Dios obre en ellos la unidad que Él está buscando. Y Él entonces inmediatamente dice, pero hermanos, yo sé que todo esto que les he exhortado, ustedes pueden hacerlo porque ustedes son creyentes fuertes. Ustedes son creyentes que son bondadosos, son creyentes que entienden la verdad de Dios y que pueden animarse unos a otros. De hecho, más adelante les va a decir, solamente les he recordado estas cosas porque ustedes ya las sabían, hermanos. Así que una iglesia tiene por propósito conformar a los creyentes a la imagen de Cristo, para servir al ministerio del Evangelio, a las cosas que sí competen al reino de Dios, a las cosas que sí importan para el Señor, no en discusiones necias, no en necedades que si es bueno tomar vino, si no es bueno tomar vino, que si es necesario guardar días o no guardar días. Y no nos referimos al día del Señor como lo veremos esta tarde en el estudio. Ellos eran capaces de ayudarse en su crecimiento unos a otros. Y hermanos, aquí viene la otra enseñanza. Si Pablo está hablando de esta manera a esta iglesia y está elogiando el fruto que el Señor ha dado en ellos y que ellos pueden crecer por ellos mismos y no tienen pastor, hermanos, ¿qué aprendemos? Yo espero, porque para allá estoy llevando mi predicación, que cada creyente tiene un propósito particular en la iglesia. Y ese propósito no es desvinculante del reino de Dios y su avance. Esta iglesia no tenía pastor. Y Pablo dice, es una iglesia fuerte. Es una iglesia que tiene la capacidad doctrinal de amonestarse entre ellos, exhortarse y animarse. Aún sin ningún pastor, hermanos. Ahora quizás no entienden el peso de lo que Pablo está diciendo. Pero no hay otra iglesia a la que él escribe con esta profundidad. Pudiéramos decir que Gálatas, pero es la iglesia en Roma, en donde describe doctrinas del evangelio muy profundas. Hermanos, deben de recordar las palabras de Hebreos, en donde hay creyentes que ni siquiera pueden todavía recibir el alimento sólido. Pero estos creyentes fueron capaces de recibir el alimento sólido, de recibir amonestaciones fuertes, porque ellos están llenos de toda bondad
y de doctrina que los capacita para cumplir el propósito por el cual Dios los ha llamado. Por cierto, no tienen un pastor. Eso debe de ser alentador para nosotros. No estoy diciendo que no oremos por uno, hermanos. No estoy diciendo que no seamos intencionales. Solo estoy diciendo que esto debe de recobrar en nuestros corazones ánimo. Porque si alguien hizo esto y es digno de la gloria, no era el apóstol Pablo aquí, hermanos. Era el Señor a través de sus hijos. Ahora, hermanos, vamos a pasar a nuestro siguiente punto. Él ha dicho eso, hermanos, porque él tenía que animar a los creyentes a perseverar. Es muy probable que las exhortaciones fueran pesadas para los creyentes y que pudiera venir desánimo. Ha habido exhortaciones fuertes y pudo haber desánimo. Y Pablo tiene que elogiar, no, hermanos, no es así, anímense, ustedes son una iglesia fuerte. Pero también quiere hablar acerca de su autoridad. Porque también algunos pudieran estar luchando. Ni ha estado con nosotros, ni nos conoce. ¿Y quién es Él para escribirnos así? Así que Él pasa en el versículo 15 a decir un poco al respecto de esta probable preocupación que pudiera surgir. Pero se os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean como ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Hermanos, Él está diciendo, les he escrito en parte con atrevimiento. Nuevamente nuestra versión no ayuda mucho. Él les está diciendo, yo sé que ustedes son una iglesia fuerte y pueden ustedes amonestarse unos a otros porque están llenos de toda benignidad y de toda doctrina. Pero yo les he escrito, hermanos, en parte siendo muy directo, siendo muy honesto con ustedes, con mucha autoridad. No sé por qué la traducen como atrevimiento. Con mucha autoridad. Es decir, esta es una carta muy directa. Yo sé, hermanos, que he hablado de temas difíciles, como que ninguno de ustedes y ninguno de nosotros está libre del pecado. Como que todos absolutamente somos pecadores. Como que no existe otro camino que no sea a través de la fe en Cristo Jesús. Que la ley de Dios debe de ser honrada porque es santa, es justa, es buena. Que hagan a un lado el querer menospreciar la ley de Dios. Yo sé que les he hablado de cosas difíciles, como acerca del orgullo que existe en muchos de ustedes, del menosprecio que algunos de ustedes estaban mostrando, de la falta de sumisión a sus autoridades. Yo sé que he hablado muy claramente, muy directamente, con mucha autoridad, hermanos, pero lo hago por la gracia que de Dios me es dada. Por eso no entiendo por qué tradujeron como atrevimiento. Porque el apóstol Pablo a partir de aquí va a decir, yo soy un apóstol de Cristo. Y si les hablé con autoridad es porque Dios me ha dado esa gracia para hacerlo. Él literalmente les está diciendo, porque Dios me llamó a ser apóstol. Y con esa autoridad les he hablado. Pero también les dice, hermanos, como les mencionaba, como para haceros recordar. Es decir, cosas de las que yo he hablado no ignoraban en su totalidad. No ignoraban de la justificación por la fe. No ignoraban
de la necesidad de la ley, no ignoraban acerca de lo pecaminoso que es el orgullo y el menosprecio, no ignoraban muchas cosas, hermanos. Yo les hablé con autoridad, pero hermanos, los hice tan solo para que ustedes recordaran lo que ustedes ya sabían. Y hice esto por la gracia que Dios me ha dado. Ahora, hermanos, hay otro texto que nos deja reafirmar esto. Cuando la carta es empezada en el versículo 8, dice: primero doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Lo que él ha dicho con respecto a que es una iglesia fuerte, llena de toda bondad y conocimiento, y que él les ha escrito con autoridad para hacerles recordar, porque ellos ya lo sabían, era algo bien sabido por el mundo conocido, hermanos. Solo hay otra iglesia de la cual se dice lo mismo, y es la iglesia en Tesalónica. De esta iglesia, el apóstol Pablo está diciendo que su fe era conocida en todo el mundo conocido, en todos los alrededores. Y que él ha hablado con autoridad a ellos como obediencia al llamado apostólico que el Señor Jesús le hizo por la gracia que él halló. Ahora, hermanos, quizás no está teniendo mucho sentido y esa es la dificultad cuando uno va versículo a versículo. Él expuso el evangelio de Cristo. Antes de exponerlo, él los saluda y les dice: cuánto anhelo estar con ustedes, cuánto anhelo llevarles el evangelio. Ustedes, su testimonio es conocido. Yo anhelo estar con ustedes para afirmar algún don, para animarlos. Empieza a exponer el evangelio que él dice es poder de Dios para salvar a creyentes. Pasa varios capítulos exponiendo el evangelio y luego empieza a decirles: hermanos, a la luz de este evangelio, entonces creyentes deben de vivir de manera santa, agradando a Dios, sirviéndole en todo. Y empieza a exhortarlos diciendo: corrijan esto, corrijan esto, corrijan esto. Esto no es conforme a la piedad. Tienen que hacer esto. Pero hermanos, yo sé que ustedes son fuertes y que lo que he hecho tan solo ha sido recordarles lo que ustedes ya sabían, porque ustedes están llenos de toda bondad y de toda doctrina. Y hermanos, quiero decirles, yo hago esto por la gracia que Dios me ha dado, porque soy un siervo, un esclavo de Jesucristo, en obediencia a lo que Él me está diciendo, lo cual es servir al evangelio de Dios para los gentiles, para que les sean una ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo. Hermanos, él está diciendo: todo esto que yo les he explicado y que les he tenido que exponer para que el Espíritu de Dios obre en ustedes y los ayude a caminar, porque yo sé que ustedes son fuertes y pueden hacerlo, es porque yo estoy obedeciendo a lo que Cristo me llamó a ser, su esclavo, un siervo del Evangelio. Ahora, ¿recuerdan que les dije al principio? Él va a hablar de lo que el Evangelio ha hecho en su vida. El evangelio que es poder de Dios y que dijo tiene que obrar en sus vidas. Él está diciendo, porque eso es lo que ha hecho en mi vida. Y aquí encontramos nuevamente este lenguaje en el versículo 16, este lenguaje que encontrábamos en el capítulo 12, verso 1, de un lenguaje sacerdotal, un lenguaje que tiene que ver con el servicio que se rendía en el Antiguo Testamento. Fíjense cómo lo dice, y desafortunadamente no lo vemos por la traducción, pero dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean como ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo.
Él utiliza la palabra en ministrando el evangelio, una palabra que tenía que ver con lo que hacían los sacerdotes, hermanos. Ahora, él no está diciendo que el oficio de sacerdotes todavía permanece como algunos lugares lo consideran y lo practican. Él está diciendo que él está haciendo lo que los sacerdotes hacían, presentándolos como ofrendas agradables y santificadas por el Espíritu Santo. Él está diciendo que él está presentando a los creyentes como esas ofrendas de gratitud a Dios, como lo que hacían los sacerdotes con los sacrificios de alabanza. Ahora, acompáñenme a un texto que es probable que Pablo tenga en mente, aunque es difícil porque no lo está parafraseando idénticamente. Acompáñenme a Isaías, capítulo 66. Capítulo 66, verso 20. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo nombre de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. ¿Se dieron cuenta? Traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová. Hermanos, no está hablando del regreso de los dispersados, hermanos. Está hablando del regreso de los que le pertenecen a Cristo. Y los regresará santificados. Ahora, tengo que citar muchos textos. Romanos 12:1. Por las misericordias de Dios, presentaos como sacrificio santo y puro, que es vuestro culto racional. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice que seamos presentados como ofrenda santa delante de Dios. Hermanos, Pablo está diciendo aquí que él, como apóstol del Señor Jesucristo, como apóstol de Jesucristo, él está obedeciendo y haciendo todo lo que Dios le mandó hacer, y les está hablando como les habló por la autoridad que Dios les dio, con el propósito de que se cumpla lo que él les dijo en el capítulo 12, verso 1, que cada creyente sea presentado a Dios como una ofrenda santa y pura. Y que por esta razón él lo hizo de esta forma clara y con autoridad, o con atrevimiento, como dice nuestra versión. Él les está diciendo, hermanos, yo sé que ustedes pueden hacerlo, porque son una iglesia madura. Sin embargo, todo lo que les escribí, lo hice, porque Dios me ha mandado a hacer esto como apóstol, por la gracia que Dios me ha dado. La santificación como adoración a Dios, escuchen esto, hermanos, es un ejercicio del cuerpo por la palabra, por la gracia de Dios. Por el cuerpo, es un ejercicio del cuerpo por la palabra, los creyentes y la obra del Espíritu. Voy a repetirlo. La santificación como adoración a Dios es un ejercicio del cuerpo por la palabra, los creyentes y la obra del Espíritu Santo, hermanos. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ahora, obviamente, él está hablando como apóstol, hermanos. Y es de hecho de este texto del versículo 14, por lo cual muchos teólogos concluyen que la iglesia en Roma era mayormente gentiles.
aunque hay judíos, como lo vemos a lo largo de la carta, porque se expresa también de ellos y circunstancias que están pasando entre ellos, él expone que su principal ministerio era enfocado a los gentiles. Y que al exhortarlos y al animarlos a que ellos caminen en santidad es porque su anhelo es cumplir con lo que Dios le dijo. Su ministerio a los gentiles, llevar el evangelio para que sean una ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo. Pero continúa. Dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para conduciros a los gentiles a la obediencia. Y lo he hecho de palabra y de obra, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Hermanos, aquí Pablo está explicando un poco más de lo que él ha venido diciendo. ¿Cuál es la relación que existe entre el evangelio que le fue dado y la vida del apóstol? Es decir, ¿cuál es el resultado en su vida del evangelio de Jesucristo? De lo que el Señor lo llamó a hacer. O simplemente, hermanos, ¿cuál es el resultado de Romanos 12:1 en su vida? Él empieza a hablar y dice que él tiene algo de qué gloriarse. Y él está diciendo que lo que él se puede gloriar en esta vida es de lo que Dios ha hecho a través de él. Eso es de algo de lo que él se puede gloriar. Él puede, dice, pues de qué dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para conducir a los gentiles a la obediencia. El fruto es de Cristo, el medio es el apóstol. Y dice que lo que Cristo hizo en él por medio del Espíritu es causa de que el apóstol se gloríe. ¿Y qué es esto que hizo a través de él? Conducir a los gentiles a la obediencia por la palabra y la obra. Como lo dice en el versículo 18 al final. Para conducir a los gentiles a la obediencia, y lo he hecho de palabra y de obra. Es decir, predicándoles y testificándoles con mi propia vida. Pero no solamente dice eso, hermanos. El fruto es de Cristo, el medio es el apóstol, y lo que obró en él es el poder del Espíritu de Dios. ¿Qué es de lo que Pablo también está diciendo que pasó en él? Bueno, él dice algo muy importante, y no me voy a detener ahí. Espero si después quieren platicar, podemos platicar. Pero él dice, por medio de poder, de señales y prodigios. Y un hermano decía algo muy importante con respecto a esto. Dice, ¿alguien quiere saber cuál es la mejor interpretación de esto? Vaya al libro de los Hechos. Porque el libro de los Hechos confirma que verdaderamente el Espíritu de Dios, por medio de muchas señales y prodigios, testifica de la veracidad del apostolado de Pablo. Ahora, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, sanó a un cojo, liberó endemoniados, sanó enfermos. Y lo voy a decir, hermanos, aunque no es el propósito de esta mañana. Si ustedes se dan cuenta en las Escrituras, las señales y los prodigios y los poderes, que son las tres palabras que se utilizan en las Escrituras y que nosotros los resumimos en milagros, siempre tenían un propósito particular. Y ese propósito particular
era testificar del ministerio particular de los siervos de Dios. Pablo está diciendo que por medio de señales y prodigios confirman su apostolado. Esto era sumamente importante para que la iglesia en Roma pudiera entender la autoridad del que les escribió. Verdaderas señales y prodigios que el Espíritu de Dios únicamente podía hacer a través de un hombre y que confirmaban su llamamiento, aunque el mayor de ellos era la salvación de muchos gentiles que vino por medio de la predicación de Cristo. Así que lo que él está diciendo es que la autoridad con la que yo les hablé es aquella de la cual me puedo gloriar, lo que Cristo hizo a través de mí. ¿Qué es lo que Cristo hizo a través de mí? Poder llevar a los gentiles a la obediencia de Cristo. Hermanos, lo leemos y se ve facilísimo. Acompaña a los hermanos domingo a domingo a predicar al portal y vas a ver cuán difícil es esto. Que ni siquiera te volteen a ver. Pero el apóstol Pablo dice, las señales y los prodigios me acompañaban, testificando de mi apostolado, testificando que yo fui enviado por Cristo y comisionado para llevar a los gentiles a Cristo. Y este es el texto en el cual yo espero, hermanos, que si no han entendido mucho de lo que estoy tratando de transmitir, puedas entender lo que quiero decirte esta mañana. Y si estás luchando con el sueño, párate a tomar agua, levántate, porque quiero decirte algo que está en mi corazón, cargado bastante. Dice el verso 20, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. Nuestra traducción no le hace nada honor a lo que el apóstol Pablo está diciendo. Porque el apóstol Pablo dice, y de esta manera fui ambicioso. Fui ambicioso en predicar a Cristo. Y uno puede decir, es esta de las frases típicas que hace un buen video corto de esos que vemos en YouTube, Facebook, cuando agarras a un predicador y dices, qué poderoso. No, hermano, no, por favor, no lo veas así. Porque él no se expresa de esta forma en otro lugar. Él dice, de esta manera fui ambicioso en predicar el evangelio. Ahora, Pablo no está tratando de dejar una frase bonita para ponerla en calcomanías en los carros, hermanos. Pablo está diciendo algo que tiene bastante peso. Dice, y de esta manera fui esforzado, ambicioné predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado para no edificar fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Hermanos, ¿cómo sabemos que lo que está diciendo aquí tiene peso? Hermanos, por lo que este texto nos dice, que él ha llenado el evangelio desde Jerusalén y sus alrededores hasta el Ilírico. Ahora, hermanos, es verdad, no fue el apóstol Pablo uno a uno a estas personas. Él tenía un equipo de trabajo. Vemos que constantemente va con hermanos y comisiona. Y vemos en el libro de los Hechos los 3 diferentes viajes misioneros. Pero hermanos, estamos hablando de que Pablo está diciendo, yo tuve ambición de proclamar a Cristo desde Jerusalén hasta el Ilírico. Hermanos, estamos hablando del mar Mediterráneo. Jerusalén está aquí, está el mar Mediterráneo, está el mar Negro, y está diciendo que él llegó a un punto en donde toda esta zona la llenó del evangelio de alrededor de 5,000 kilómetros, cuando no hay camiones, cuando no hay aviones, cuando no hay internet, cuando no hay celular, WhatsApp. Y él está diciendo, yo ambicioné ser fiel a lo que Cristo me llamó. Yo ambicioné verdaderamente llenar el mundo no conocido de Cristo. 5,000 kilómetros, hermanos, predicando a Cristo.
llamando a los hombres al arrepentimiento. Y sella sus palabras citando a Isaías 52:15, diciéndoles: aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Hermanos, este es el resultado del apóstol Pablo, el del evangelio en el apóstol Pablo. Hermanos, quiero que piensen un poco, ¿quién era el apóstol Pablo? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Este es el resultado del peor de los pecadores. Este es el resultado de un hombre que fue salvado por gracia, que fue perseguidor. Este es el resultado de un hombre que sabía que no merecía nada. Hermano, me voy a adelantar, pero ¿cuántas veces tú y yo hemos dicho esto? ¿Cuántas veces hemos dicho: es que soy el peor de los pecadores, es que no merezco nada? Es que si Cristo hubiera querido me hubiera exterminado. Bueno, quiero ponerte delante de ti a un hombre que decía eso y que podía decir: yo ambicioné cumplir el propósito por el cual me llamó Cristo. Sí, tuve una ambición. Fui ambicioso en esta vida. Fui ambicioso en esta tierra. Fui ambicioso, me desgasté. Fui apedreado, fui asoleado, fui vituperado por una sola cosa: que Cristo fuera conocido. Hermanos, esto es la razón por la que el apóstol Pablo dice: yo tenía una ambición en mi corazón. No una ambición de tener un reino terrenal. No una ambición de que me siguieran a mí. Hermanos, podemos concluir tantas cosas de lo que Pablo está diciendo. Yo me glorío en lo que Cristo hizo en mí. Porque a donde iba, Cristo obraba en él. Él no está diciendo: yo me glorío de que le prediqué a millones de personas, yo me glorío en que era el apóstol más conocido. No está diciendo eso. Él está diciendo: yo me glorío en que Cristo utilizó a este siervo inútil para llenar de poder y de su gloria. ¿Qué aprendemos, hermanos? La fidelidad del peor de los pecadores a su llamamiento solemne: predicar a Cristo y a este crucificado. Predicar a Cristo y a este crucificado. Hermano, ¿cómo lo aplicamos a nuestras vidas para concluir? Tú y yo tenemos que ser honestos con nuestro Señor. Y reconocer si estamos siendo fieles a nuestro llamado. Tú y yo debemos de reconocer en nuestro corazón si estamos siendo fieles o estamos fallando a lo que Dios nos pide. Quiero decirte algo, hermano mío. Tú y yo debemos de aprender a ser ambiciosos, pero no por lo que perece, sino por lo que permanece. Predicar a Cristo. Quiero decirte al menos 3 personas que fueron impactadas por esto. Conocerás a un teólogo llamado John Knox, escocés. Él decía en sus oraciones: dame a Escocia o muero. Y uno pudiera decir: ah, qué bonito. No, hermanos, él está replicando lo que veía en el apóstol Pablo. Él vivió para ello. Evans Roberts, un misionero, dice: ¿crees que Dios puede darnos 100,000 almas ahora? ¿Verdaderamente lo crees? ¿Verdaderamente crees que Señor puede darnos 1,000 almas ahora? David Bradner, misionero entre los indios, oraba fervientemente para que el Señor salvara a indios que ni siquiera hablaban su idioma, que ni siquiera tenía instrumentos para poderles hablar igual. Y entre otros, David Livingstone, Adoniram Hudson, Alexander Duff, John Payton y muchos otros más, hermano. Hermano, lo que quiero decirte esta mañana es verdad.
Ya no hay apóstoles. Es verdad, esas señales y prodigios que eran la característica de que estos hombres tenían un llamamiento específico y particular para establecer los cimientos de la iglesia, ya no nos seguirán. Es verdad, ya no pasarán estas cosas tan espectaculares. Aunque Dios en su providencia puede hacer lo que Él quiera, pero Él ya no ha prometido que esas señales y prodigios nos seguirán. Ya no vas a levantar muertos, ya no vas a hacer todas estas cosas que los apóstoles hicieron. No obstante, Cristo sí nos ha prometido que Él iría con nosotros mientras nosotros iríamos a ser discípulos de las naciones, mientras nosotros iríamos a compartir a Cristo. Es verdad, no todos van a ser pastores, no todos van a ser maestros, no todos van a ser diáconos, pero hermano, en tu vocación, ¿cómo tienes esto en tu corazón? ¿Cómo está esto en tu corazón y en mi corazón? ¿Cuál es el propósito que mueve tu trabajo? ¿Por qué trabajas como trabajas? ¿Por enriquecerte o por usar esas riquezas para el avance del reino? ¿Por qué te desgastas? ¿Por qué te levantas de madrugada? ¿Por qué te esfuerzas tanto? ¿Por construir una casa mayor o por servir mejor a Cristo? ¿Por qué te esfuerzas en tu trabajo, hermano? ¿Para que todos hablen bien de nosotros en el trabajo o para poder tener una oportunidad de proclamar a Cristo? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué educas a tus hijos como los educas? ¿Por qué los estás guardando de este mundo perverso? ¿Para que todos digan, mira qué hijos tan educados? ¿O porque quieres que tus hijos vayan y proclamen a Cristo y enseñen a este mundo que Cristo es suficiente? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué vamos a evangelizar al centro? ¿Para que digamos somos una iglesia que evangeliza y nos llenemos de orgullo? ¿O porque anhelamos ver a la gente del centro tener una esperanza gloriosa como la que hoy adoramos? ¿Cuál es nuestra ambición, hermanos? Dime, el tiempo está avanzando. ¿Sabes cómo ese tiempo nos presiona a los predicadores? ¿Cómo presiona tu vida saber que otro año y otro año y otro año y tú y yo estamos más cerca de estar con Él? Hermanas, ¿por qué sirves a tu esposo como sirves? ¿Para decirle a la iglesia, yo sí soy muy piadosa y obedezco? ¿O para que tu esposo cumpla el propósito para el cual Dios lo ha llamado? Hermano, por favor, tú y yo tenemos que ser muy honestos esta mañana. Porque si esta carta tiene un propósito, es que tú y yo entendamos que nuestro glorioso Señor, quien nos salvó tan solo por la fe, tan solo por la gracia, tan solo por Cristo, nos ha salvado para llenar esta tierra de su gloria, para proclamar las buenas nuevas de salvación. En nuestras vocaciones, tú y yo, como padre, como esposo, como hijo, como trabajador, como dueño, como lo que sea que Dios nos esté llamando, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos en verdad siendo ambiciosos por nuestro Señor Jesús? ¿O estamos tan solo edificando nuestro propio reino? ¿O queremos que nuestra iglesia tiene un renombre de esta iglesia sí se predica la buena palabra? ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? ¿Para llenar el orgullo? ¿Para jactarnos? Mira, hermano, el hermano Sugel Michelet predicándole esto a su iglesia. Si a cómo anhelo que entienda la iglesia el propósito de plantar otras iglesias y seguir predicando a Cristo. La iglesia no salva, salva a Cristo. Pero el propósito de las iglesias es establecer otras iglesias y establecer otras iglesias que proclamen a Cristo. Hermano, ¿cuánto tiempo tarda establecer una iglesia? ¿Cuántos años llevamos nosotros, hermanos? ¿Cuánto tiempo tarda en que una iglesia sea establecida y madura y pueda tener ministros y pueda estar madura para que se diga esto y pueda avanzar y hacer lo mismo y replicarlo? Hermanos, ya se nos pasaron 10 años.
Yo no sé si el Señor me llame a los 70 o a los 80, pero tristemente no voy a poder hacer esto más de 2 veces. Hermano, solo tienes que sumar. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Tengo que decirlo, hermano. Otro predicador hablando de este texto, diciéndole a los jóvenes, nosotros, yo soy el resultado de una generación que ha desperdiciado la mitad de su vida porque cree que se madura a los 30 y porque cree que a los 40 se debe de empezar algo. Ya desperdicié la mitad de mi vida. Tristemente, porque nadie me enseñó que a los 20 años yo ya era un adulto y que tenía que tomar responsabilidades. ¿Qué le vas a enseñar a tus hijos, hermano? ¿O vas a dejar que como tú y yo somos evidencia? Chiquillos de 40 que queremos jugar videojuegos y que no queremos responsabilidades, que queremos vivir en vacaciones jugando y divirtiéndonos, mientras la gente muere sin esperanza, mientras la gente se levanta y blasfema el nombre del Señor. Pero jóvenes como tú y como yo, diciendo es que todavía no sé lo que quiero. ¿Sabes? Eso es vergonzoso para mí. Yo soy parte de eso. Yo lo vivo todos los días en mi vida. Porque la iglesia dejó de tener una ambición santa, como lo llamó uno de ellos. Una ambición por proclamar a Cristo, una ambición por instruir a nuestros hijos y entregarlos al servicio del Señor, una ambición por presentarnos nosotros mismos como ofrendas, una ambición que nos lleva a morir día a día. Yo quiero muchas cosas, hermano. Pero hermano, todos los días tengo que recordar si esas cosas están alineadas a lo que Cristo quiere para mi vida o son parte de mis deseos egoístas. Hermano, quiero decirte algo. ¿Tú y yo estamos haciendo esto? Porque tú y yo debemos de meditar antes de acercarnos a la mesa del Señor, cómo estamos viviendo nuestras vidas. Pero hermano, también quiero darte otra aplicación. Así como la iglesia en Roma, para los tiempos del apóstol Pablo, posiblemente no tenía ancianos gobernantes. No obstante, ellos eran capaces de aconsejarse unos a otros por la bondad y el conocimiento que en ellos había. Mi amado hermano, quiero decirte algo. Esta iglesia también. Por la gracia de Dios, hemos tenido muchos hermanos que han invertido su tiempo en instruir a esta iglesia y que la han capacitado para que tú y yo, y me pongo a un lado contigo, hermano, porque no tenemos un pastor, tú y yo podamos exhortarnos y animarnos, porque Cristo es suficiente. Esta iglesia es madura, hermanos, por la gracia que Dios nos ha dado y por todo lo que el Señor ha enviado para que tú y yo cumplamos el propósito por el cual Dios nos añadió a esta iglesia. Hermano, no te desanimes porque no tenemos un pastor. Dios es suficiente. A su tiempo nos los puede dar 1, 2, 3, los que Él guste, hermano. Quizás para cuando tengamos 3 sea tiempo de que tú y yo vayamos a poner otra. No te acomodes mucho aquí. Sirvamos a Cristo. Por la gracia del Señor, hermanos, nosotros podemos hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer, porque entendemos el Evangelio, hermanos, no porque haya algo especial, porque hemos sido instruidos en qué es el Evangelio. Así que tú y yo podemos aplicarlo a nuestra vida, como el apóstol Pablo lo aplicó a los creyentes, y decirle a nuestros hermanos cuando estén desanimados, no estés esperando que haya un pastor para que lo haga. Mira a tu hermano, mira a tu hermana, y si necesitas ser animada, consolada, exhortada, hazlo. Porque somos capaces para hacerlo, porque así funciona la iglesia, el cuerpo. Porque aun cuando haya 1, 2 o 3 pastores, no podrán cubrir todas las necesidades que una iglesia tiene. Se cubren por el cuerpo, hermanos. Es la iglesia que se afila una a otra, como lo dice el proverbio.
para que tú y yo podamos reflejar la gloria de nuestro Señor. Y hermano amado, mira a tu alrededor, escucha a tus hermanos, conocen el Evangelio. No menosprecies a ninguno que se acerque a decirte, hermano, ánimo, hermano, persevera, hermano, arrepiéntete, hermano, continúa. Porque así le ha placido el Señor usar las iglesias, hermano. Y cuando el Señor permita que esta iglesia sea establecida, oremos no para que solamente seamos la más grande, sino para que esta iglesia pueda establecer muchas iglesias que puedan de ser de ayuda como lo está haciendo para nosotros. Porque Cristo está en medio de nosotros. Porque es la obra del Espíritu, hermanos. Pablo dice, yo me glorío en lo que Cristo hizo a través de mí por el poder del Espíritu de Dios. Si alguien es animado, si alguien es consolado, si alguien es exhortado, si alguien es madurado, si alguien es salvado, es por la obra del Espíritu de Dios usando miembros como ustedes y como yo. Esa es la manera en la que Dios edifica a su iglesia. Así que hermanos, animémonos a perseverar. Amigo, si tú no conoces al Señor esta tarde, es un gran privilegio para esta iglesia predicarte a Cristo. Es un gran privilegio para nosotros, no solamente desde el púlpito. Aquí hay hermanos amados que están llenos de toda bondad y conocimiento y dispuestos a llevarte a los pies de Cristo. Porque Él siendo Dios se hizo hombre y vino a este mundo para vivir la vida perfecta que Él demanda de nosotros y que Él nunca vivió y que nosotros nunca vivimos. Él sí la vivió. Pero Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en aquella cruz Él cargó el castigo de nuestros pecados. Él sació las demandas de la justicia. Él satisfizo la ira de Dios por causa de nuestros pecados y lo hizo hasta la muerte. Él murió y resucitó al tercer día. Y su resurrección es la evidencia de que el Padre aceptó su vida como ofrenda perfecta por nuestros pecados. Después de resucitar, a la vista de muchos hombres, ascendió a los cielos y se sentó en su trono. Y es este Cristo glorioso que con toda autoridad te dice que si te arrepientes y crees en Él, esta tarde recibes perdón y vida eterna. Es un gran privilegio para nuestra iglesia poderte hablar de Cristo. Te rogamos que le obedezcas, que te arrepientas y que creas en Él. Aunque ya lo hayas escuchado cientos de veces, por favor, considera dónde está tu vida. Porque es este glorioso Dios que murió y resucitó, que te promete que si vienes a Él no te echa fuera. Así que créele a Él y arrepiéntete de tus pecados. Vamos a concluir, vamos a pasar a la cena del Señor.